Bueno, pues lo que vais a hacer esta semana de confinamiento es estas 3 actividades. Para poder hacerlas, antes tenéis que mirar este vídeo y luego ya, sí, meteréis 3 evidencias obligatorias más. Las tenéis ahí en esta diapositiva. Repartíos el tiempo como mejor os venga. Pero después de ver este vídeo tendréis que anotar vuestros propios apuntes sobre las coplas de Jorge Manrique. No creo que esto os ocupe más de 15 minutos. Luego tendréis que hacer la 5ª evidencia obligatoria, es realizar, en un folio aparte, las actividades de las páginas 43 y 44 del dossier. Son actividades sobre estrofas concretas de estas coplas. Y por último tenéis que hacer la 6ª evidencia obligatoria, las actividades que encontraréis en la página 45 acerca de un poema del poeta francés François Villon, así se pronuncia más o menos. Acordaos que luego de cada una de estas 3 actividades obligatorias tenéis que escribir en hojas aparte los diarios de aprendizaje. Cada uno de ellos tiene sus 4 observaciones, vuestras 4 reflexiones. Y luego hacéis también la diana de autoevaluación. Para poder hacer estas 3 actividades tenéis que mirar este vídeo. Ahora veréis que os va a hablar durante 8 minutos Pedro Moriche, al que agradecemos el que podamos contar con su aportación en este vídeo, y escuchadlo bien porque así entenderéis después las 3 actividades que luego vienen. Venga, os dejo con este buen señor. Fue más bien un hombre de armas que de letras, al que solo le bastó un poema, coplas a la muerte de su padre, para encumbrarse en la cima de la historia de la literatura castellana y mundial. Hoy vamos a profundizar en la figura de Jorge Manrique. Jorge Manrique nació en 1440, seguramente en Paredes de Nava, en Palencia. Pertenecía al famoso linaje de Manrique de Lara, de amplia tradición política, cultural y literaria. Se educó bajo la supervisión de su padre, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, en las disciplinas humanísticas fundamentales, la política y las armas. Participó, dada su condición de caballero, en las guerras fronterizas contra los musulmanes. Se alzó en las revueltas contra Enrique IV de Castilla y apoyó a Isabel la Católica en su guerra de sucesión contra Juana la Beltraneja. Ostentó varios cargos políticos como señor de Belmontejo, capitán de hombres de Castilla o duque de Montalvo. Jorge Manrique fue herido en 1479 en una escaramuza en las cercanías del castillo de Garcimuñoz, en Cuenca, muriendo poco tiempo después. Fue, por tanto, más un hombre de armas que de letras, pero su escasa producción poética le ha servido para ocupar algunas de las páginas de oro de la literatura en castellano. Manrique ha pasado a la historia de la literatura por las coplas a la muerte de su padre, una elegía al maestro don Rodrigo en 40 coplas de pie quebrado. Pero antes de entrar de lleno en esta obra, debemos hacer referencia al resto de su producción, en torno a 50 poemas divisibles en 3 temáticas: amor, temática burlesca y temática doctrinal. El tema amoroso ocupa gran parte de la producción. Estos poemas están en total consonancia con la poesía provenzal y cancioneril, empleando el vocabulario y los tópicos típicos del amor cortés: vasallaje, heridas de amor, fidelidad a la dama, galanteo, etc.
Entre ellos se puede resaltar alguno que parece destinado a su mujer doña Guiomar, con la que tuvo 2 hijos. Si Manrique solo hubiera escrito estos poemas, no ocuparía hoy el lugar que ocupa en nuestra literatura. Se limitaría a ser un autor más dentro de la amplia nómina de autores de recopilaciones en los cancioneros. Entre 1476, fecha en que muere su padre, y 1479, año de la muerte del autor, Jorge Manrique compone la obra que lo ha hecho inmortal, las famosas 40 coplas de Pie Quebrado por la muerte de su padre, donde parece anunciarse el renacimiento de las letras castellanas. La copla de Pie Quebrado o sestilla manriqueña es una estrofa de 6 versos que mezcla versos de 8 sílabas con versos de 4, con el siguiente esquema métrico: 8A, 8B, 4C, 8A, 8B y 4C. Manrique agrega 2 sextillas por estrofa. Generalmente se suelen dividir las coplas a la muerte de su padre en 3 partes para poder realizar un mejor análisis. La primera parte abarcaría las 14 primeras coplas. Comienza con un tono filosófico y reflexivo sobre la muerte y su brevedad, identificando a la vida, al igual que el libro del Eclesiastés bíblico, con el tópico del río que va a dar al mar, que es el morir. Esta muerte es a la par una muerte igualadora de todas las clases sociales. Otros tópicos de la primera parte serían la vanidad de la vida y la propia vida como un camino. En esta primera parte también nos encontramos la exposición de la vida terrena, siendo esta solo un trance para alcanzar la vida eterna en el más allá cristiano. Así dice la copla número 3. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudalosos, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. La segunda parte, que comprende de la copla 15 a la 24, se centra en un recorrido histórico por la muerte de personajes ilustres de la antigüedad, centrándose en resaltar el tópico del ubisum, que se traduce como ¿dónde están? O ¿qué fue de quienes vivieron antes que nosotros? Así dice la copla 17, que nos sirve para ilustrar lo dicho. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? La tercera parte, desde la copla 25 hasta el final, se centra en la figura de su padre, el maestre don Rodrigo, al que compara con grandes emperadores romanos, al estilo de la poesía de su tío Gómez Manrique, para ensalzarlo luego como guerrero leal y valiente, inteligente, buen cristiano y hombre familiar que muere rodeado del amor de los suyos. Sobresale en esta parte la personificación de la muerte, que lejos de encarnar el terror medieval, se presenta como halagadora de las virtudes de don Rodrigo, quien cede con ánimo sereno y dispuesto se entrega a ella porque sabe que ha llegado su hora. Aquí se observa también las 3 vidas que mencionó Américo Castro: la vida del cuerpo,
la vida de la fama y la vida de la eternidad. El poema concluye con una estrofa magistral que representa el paradigma de hombre bueno que fue el maestre don Rodrigo. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual le ponga en el cielo y en su gloria, y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Pues hasta aquí, amigos, nuestro acercamiento de hoy al mundo de la literatura. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo, tenemos cientos de vídeos en el canal para que puedas seguir profundizando en el saber. Ya sabes, si te ha gustado nuestro programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. Bien, chavales, pues ahora vais a tomar vuestros propios apuntes después de haber aprendido un poquito más sobre Manrique y sus coplas. Tomad apuntes de todo lo que veáis sobre fondo amarillo en un folio en blanco, y mientras tanto, mientras van saliendo imágenes, yo os voy explicando lo que esos apuntes quieren ayudar a comunicar. El título de esta evidencia son apuntes. Ponéis Las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y basta ese título. El libro se titula Las coplas por la muerte de su padre o Las coplas a la muerte de su padre. Escribid lo que mejor queráis. Aquí, en esta diapositiva, se os presenta la figura del autor, de Jorge Manrique. Fue un noble medieval del siglo XV, además guerrero. Murió, de hecho, en una acción militar donde precisamente Jorge Manrique no dio muestras de prudencia, sino de todo lo contrario, de una excesiva temeridad. Si algún día consigo hablaros de otro poeta, Garcilaso de la Vega, que también fue guerrero, fue soldado, pues os contaré que murió en circunstancias muy semejantes. Eran muy buenos poetas, pero como soldados y guerreros excesivamente temerarios. De todas maneras, lo más importante de Manrique es su obra como poeta. Es un gran poeta y de hecho lo recordamos como poeta. Escribió muy pocos poemas, sobre todo poemas de amor, y es especialmente recordado por haber escrito un poema sobre la muerte, Las coplas por la muerte de su padre. Las escribió en 1476, fijaos que estamos al final ya casi de la Edad Media, y escribió estas coplas al poquito de fallecer su padre. Su padre era don Rodrigo Manrique, conde, una persona muy conocida en la sociedad castellana de esta época. Él fue maestre de la prestigiosa Orden de Santiago y murió tras una larga convalecencia con las enfermedades asociadas a un cáncer que tenía en el rostro. El poema está dedicado a su recuerdo y a su muerte. Bien, pues vamos a conocer un poquito más de cerca las coplas. Se las llama así, simplemente las coplas, refiriéndonos a las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique. Mirad, son una elegía. Una elegía o planto es un lamento fúnebre. Expresamos con ellas nuestro sentimiento de pérdida cuando muere un ser querido. Tened en cuenta que este es un sentimiento humano que seguramente conocéis a raíz de la pérdida de seres queridos vuestros, generalmente abuelas, durante los últimos años. Consuela mucho a la persona leer o escribir elegías. Recuerdo que cuando acompañé el proceso de agonía y muerte de mi madre, las coplas de Manrique me hicieron un favor
me calmaron, me dieron fuerzas. Y en nuestra literatura posiblemente hay dos grandes elegías. Estas coplas de Jorge Manrique y una elegía a Ramón Sigé que escribió Miguel Hernández, el poeta más conocido de la lengua castellana en la Comunidad Valenciana, a raíz de la pérdida de un amigo, Ramón Sigé, con quien además no había tenido últimamente una buena relación. Las coplas, mirad, las podemos dividir en tres partes. No están divididas en tres partes, pero podríamos dividirlas así. Las 13 primeras estrofas, las coplas 1 a 13, Jorge Manrique habla de la muerte en general, para todos. Y la primera característica que tiene es que esta muerte no tiene en cuenta las diferencias sociales. Hay quien dice que la muerte es la única fuerza democrática en el universo. Va para ricos y para pobres. Es una metáfora que luego Manrique desarrollará como río y como mar. En concreto, sería bueno que conocierais la existencia de las llamadas danzas de la muerte. Aparecieron por toda Europa al final de la Edad Media, también en España. Son poemas que se bailan y se cantan en las calles, donde la muerte, esquelética, terrible, va invitando a bailar a una serie de personajes. Y esos personajes son todos los que componen la sociedad medieval. Desde los más poderosos, el emperador, el papa, el rey, hasta los más humildes. Ahí tenéis una imagen de la muerte invitando a un obispo y la muerte invitando a un noble. Pero también podéis ver una imagen de una danza general de la muerte, donde la muerte también atrae y llama a bailar a un hombre pobre. No hay excusas. Jorge Manrique expresará esto con los versos posiblemente más conocidos de las coplas. Dicen así: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Todo río acaba en el mar. Vivir es ese río. Da igual si eres un río grande, rico, o pequeño, humilde. Al final siempre nos espera una desembocadura, el acto y el hecho de morir. En segundo lugar, Jorge Manrique va a desarrollar una muerte más concreta, la de los personajes históricos. Aquí va a utilizar un tópico medieval que debéis conocer, se expresa en latín, se dice ubi sunt, que literalmente significa ¿dónde están? Y en concreto se refiere a dónde están esos poderosos personajes del pasado de Castilla, de nuestro reino. ¿Dónde están? Han muerto, han desaparecido. De muchos de ellos ya ni nos acordamos. En una tercera y última parte, por fin, Jorge Manrique va a centrarse en la muerte de su padre. Esto es muy importante. Generalmente cuando cada uno de nosotros, cada una de nosotras, vive la experiencia de la muerte de un ser querido y lo expresamos, ese ser querido es el centro de nuestro lamento. Sin embargo, Jorge Manrique se espera al final de su poema para hablar de su padre. Antes piensa sobre la muerte en general y sobre la muerte de los personajes históricos, pero ahora sí, nos va a narrar la muerte de su padre. La muerte aparece como un personaje visitando a don Rodrigo Manrique en su casa, porque él murió en su casa. Y don Rodrigo acepta la llegada de la muerte con serenidad y aceptación. Esto nos puede parecer en algunas ocasiones sorprendente porque creemos que la muerte es una fatalidad de la que queremos huir. Sin embargo, Manrique, el hijo de don Rodrigo, habla del buen morir. Deberíamos pensar qué significa buen morir. En una sociedad donde tenemos miedo a la muerte, le ponemos calmantes, nuestra gente muere sola en los hospitales.
Resulta sorprendente esta imagen del buen morir. Fijaos que para ellos, para estos hombres de la Edad Media, el buen morir es morir en cama, en tu propia casa, en tu propia habitación, rodeado de tu familia, de tus amigos, si eres noble, de tus criados. Morir habiendo aceptado toda una vida, regalo de Dios, y en calma y en plena conciencia, sabiendo lo que ocurre, para poder despedirnos de nuestros seres queridos. En esta sorprendente imagen de cómo también se muere con dignidad, la muerte no es esa muerte terrible y trágica de las danzas de la muerte, horrible y esquelética. En el poema aparece como una doncella, como una mujer amable que invita a dar el último paso. Sobre los temas de las coplas, seguramente penséis que es la muerte el central. Sin embargo, la manera de ver la vida que tiene Jorge Manrique hace que su poema sea también un canto sobre la vida. Por eso decimos que ahí están esos dos temas, la muerte y la vida. Para Jorge Manrique, igual que para muchas personas, hay tres vidas, hay tres tipos de vida. La primera es la vida terrena. Es una vida muy corta. En tiempos de Manrique, la esperanza de vida podría estar situada en torno a los 40 años. En la actualidad, en torno a los 70, a los 80 años. Es una vida muy corta, la vida terrena. Y para ella, Manrique defiende la siguiente idea. Responde al tópico literario del vanitas vanitatum, en latín. Significa que todo es vanidad, todo es vano, todo es inútil, todo va a pasar. Nada tiene importancia. En un momento dado, en las mismas coplas, escribe Jorge Manrique lo siguiente: cuán presto se va el placer, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Muy unido con esta intuición, Jorge Manrique cree que el tiempo corre contra nosotros, pasa volando. Esto responde a un tópico literario muy conocido, en latín se expresa como tempus fugit. Vosotros lo traduciríais como el tiempo corre, el tiempo vuela. Y viene a marcar esa experiencia que a veces hemos tenido, tal como escribe Manrique, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. El mundo para Manrique, en la vida terrena, es engañoso. Las cosas no van a durar siempre, y por eso nos advierte. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera. La belleza, la fuerza juveniles desaparecen pronto. Y, como él dice, los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte, la celada en que caemos, y la muerte, la trampa en que caemos. Es una visión sin duda pesimista de la vida y del mundo, pero reconocemos que afirma una verdad irrefutable, y es que todos moriremos, y sin aviso. La imagen de la muerte de Manrique sobre un mar es ya muy conocida en la literatura europea. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos.
Para mucha gente solo existe esta vida terrena. Para otra mucha, sin embargo, hay una vida más. La vida de la fama. Esta vida es larga, es más perdurable que la anterior. Hay gente que seguirá viva en la memoria de los que nos van a venir. Y durante mucho tiempo nos acordamos todavía, por ejemplo, del Mahatma Gandhi y de tantas y tantas figuras que ya desaparecidas forman parte de nuestra memoria. ¿Cómo se gana esta fama, según Manrique? Se gana con acciones gloriosas, acciones que repercuten en el futuro y después en la memoria de la gente. Hablando de su propio padre, en las coplas Manrique escribe: el maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente, sus hechos grandes y claros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Y seguimos acordándonos de él. Sigue en la memoria de su gente. Y todavía para Manrique habría un tercer tipo de vida, la vida eterna. Para hoy es una vida en la que creen por lo menos 6.000 millones de personas. Es una vida verdadera que se sobrepone a la muerte y es una vida que no tiene fin, una vida eterna. Tened en cuenta que Manrique es cristiano y cree que esta vida eterna y feliz es en compañía de Cristo, y él está convencido que su padre muerto la disfruta. Para Manrique este tipo de vida se gana mediante la práctica de las virtudes, de las obras cristianas. Fijaos cómo describe a su padre. Aparte de ser un hombre famoso, fue aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente. Acogió a los buenos y fue amado por sus virtudes. Estas dos últimas clases de vida, la vida de la fama y la vida eterna, son para Manrique las que provocan un consuelo ante la muerte. A pesar del dolor que supone la pérdida de su ser querido, Manrique experimenta un consuelo al saber que su padre vive esas dos vidas, la vida de la fama y la vida eterna. Escuchad cómo acaban las coplas. Os recito su final. Dio el alma a quien se la dio, el cual la dio en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Bueno, estamos llegando ya casi al final de tus apuntes. Nos falta hablar de la métrica, pero antes de explicaros esto, estaría bien que leyeras tranquilamente las coplas que tienes en el dossier, mientras escuchas con qué musicalidad, con qué ritmo las canta el increíble Paco Ibáñez. Voici de Jorge Manrique, coplas pour la muerte de su padre, des couplets pour la mort de son père. Cette chanson, je crois que c'est quelque chose des plus belles choses qui ont été écrites dans la vie et dans le monde. C'est toute une philosophie sur la vie et la mort. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor.
mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar. Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Esos reyes poderosos que vemos por escritura ya pasadas, con casos tristes y llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados. Así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la su villa d'Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta. Diciendo, buen caballero, dejad el mundo engañoso y sus halagos. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. Así con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, la cual la dio en el cielo en su gloria. Y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Bien, espero que os haya gustado este tema musical. ¿Por qué a tantas personas nos parece un tema tan estremecedor? Pues en parte porque utiliza una métrica muy clara, la que utiliza Manrique en las coplas. Me gustaría que la descubrierais por vosotros mismos, por vosotras mismas. Haz pausa en este vídeo y analiza la métrica, por ejemplo, de la estrofa 3, es la más conocida del poema de Manrique. La tienes en la página 42 y ya sabes lo que hay que hacer. Analizas en metro poniendo a la izquierda de cada verso el número en árabe de las sílabas métricas que tiene y también la rima. Utiliza para ello letras. Si quieres utilizar letras minúsculas para el uso de versos de arte menor, pues puedes hacerlo. Venga, pausa el vídeo y haces esta tarea que no te cuesta más de 3 minutos. Seguro que lo has hecho correctamente y si no lo puedes comprobar con lo que en color rojo ves en esta diapositiva. Esto es la última diapositiva de los apuntes. Con ella acabas esa toma de apuntes que es la cuarta evidencia obligatoria de nuestro dossier, de nuestro diario de aprendizaje. Y voy a intentar contaros, pues eso, lo que has descubierto, la métrica de las coplas. Os cuento antes que el librito de Manrique tiene un total de 40 estrofas, has analizado la tercera,
y cada estrofa incluye seguidas 2 sextillas, es decir, 2 series de 6 versos. Cada sextilla tiene 2 versos octosílabos. Acordaos que el octosílabo es el verso más utilizado y querido en la literatura en castellano, y le sigue un verso tetrasílabo, de 4 sílabas, es decir, justo la mitad, como si fuera un verso quebrado. La mitad de 8, 4. A veces, sin embargo, Manrique, en vez de un verso de 4, lo que utiliza es un verso de 5 sílabas métricas, un pentasílabo. En cuanto a la rima, habéis descubierto que es perfecta, es consonante, repite vocales y consonantes, y su estructura es siempre ABC. Y lo vuelve a repetir, ABC. Luego puede ser DEF y de nuevo DEF. Y así hasta que el poema acaba. He de deciros que en nuestra literatura este tipo de sextillas son conocidas como coplas de pie quebrado. Por eso que os contaba de que el tercer verso es la mitad o casi la mitad de los 2 anteriores. Y en homenaje a Jorge Manrique, que las utilizó, pues también se conocen como estrofas manriqueñas. Bueno, fin de los apuntes. Y una vez acabados los apuntes, pues ya tenéis la 4ª evidencia obligatoria de tu diario hecha. Recuerda hacer las reflexiones y la diana. Ya puedes también hacer la 5ª evidencia obligatoria, esas las actividades de las páginas 42 y 43, y por último las actividades de la página 45. Con esto tenéis actividad para toda una semana de confinamiento. Recuerda hacer el diario de aprendizaje de cada una de estas 3 evidencias, las 4 reflexiones personales sobre lo que habéis aprendido y la diana de autoevaluación. Y nada, tarea para una semana de castellano, con el deseo de verdad, chicos, chicas, de que os encontréis bien. Por este lado, un abrazo.